Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy un tema de trigonometría, lo que es valores de funciones trigonométricas. Entonces, para esto vamos a ubicar una función trigonométrica de algún ángulo que se encontrará en el plano cartesiano. Entonces, vamos a seguir las siguientes reglas dependiendo en qué cuadrante del plano cartesiano caiga nuestro ángulo decidido. Entonces, por ejemplo, si se encuentra en el cuadrante 1, el ángulo de referencia siempre será el mismo ángulo que me dan, entonces no habrá cambios. Si se encuentra en el cuadrante 2, el ángulo de referencia será 180 grados menos el ángulo que estemos tratando de calcular sus funciones trigonométricas. Esto será en radianes como pi menos el ángulo decidido. En el cuadrante 3 tenemos que el ángulo de referencia lo vamos a obtener si hacemos el ángulo que me dan menos 180 grados. Para radianes sería el ángulo que me dan menos pi. Y en caso de caer en el cuarto cuadrante, nuestro ángulo de referencia lo sacaríamos 360 grados menos el ángulo que me están dando. Dicho en radianes sería 2pi menos el ángulo dado. Ahora, conociendo estas reglas, nosotros vamos a poder ubicar un ángulo cualquiera que se encuentre en algún cuadrante en posición normal. Por ejemplo, imaginemos que nos dan un ángulo, voy a ponerlo aquí, de 120 grados. Ahí está. Entonces, ¿en qué cuadrante caería 120 grados? Sabemos que caería en el cuadrante número 2. ¿Sí? 120 grados estaría por acá. Recordemos que cada cuadrante tiene entre espacios, entre cuadrante 90 grados. Entonces caería acá. ¿Cuál es la regla? 180 menos el ángulo dado. Entonces, ángulo de referencia sería 180 grados menos 120 grados. Mi ángulo de referencia sería de 60 grados en posición normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo de 120 tendrá las mismas funciones trigonométricas que el ángulo de 60, salvo algún ligero cambio, sobre todo en los signos. Sabemos que aquí las y de este lado serán negativas, acá las x serán negativas, las y serán positivas, y en cada cuadrante habrá un ligero cambio. Entonces, otro ejemplo, supongamos que el ángulo que me dan es de 225 grados. Entonces, ¿en dónde quedaríamos 225 grados? Como aquí son 180 y acá son 270, quedaríamos en el cuadrante 3. En el cuadrante 3 la regla es, para sacar el ángulo de referencia, es de ese ángulo que me dan, restarle 180 grados. Y tenemos que mi ángulo de referencia serían 45 grados. Esto querría decir que el ángulo de 45 grados que es de referencia va a tener las mismas funciones trigonométricas que el ángulo teta de 225 grados, salvo los cambios que veremos a continuación en algunos ejemplos. Entonces, entendiendo estas reglas, estas fórmulas, vamos a poder nosotros, de cualquier ángulo que me den en el plano cartesiano, sacar su ángulo de referencia y en base a este ángulo de referencia obtener las funciones trigonométricas exactas del ángulo que me están pidiendo. Para esto lo vamos a ver con algunos ejemplos. Vamos con este ejemplo. Encuentre las funciones trigonométricas del ángulo θ igual a 315 grados. Entonces, como lo mencionamos, lo primero que hay que saber es en qué cuadrante se encuentra este ángulo. Sabemos que está entre 270 y 360 grados, por lo tanto, se encuentra en el cuarto cuadrante. La fórmula aquí del ángulo de referencia es la siguiente, 360 grados menos θ, donde θ es el ángulo de 315. Entonces serían 360 grados menos 315 grados. Me doy cuenta que el ángulo de referencia es de 45 grados en posición normal. Entonces, ojo con este ángulo, ya que vamos a usarlo para sacar las funciones trigonométricas exactas de este ángulo y después ir viendo en dónde hay ligeras variaciones. Ahora, nuestras funciones trigonométricas, recordamos, en el plano cartesiano son seno, en este caso sería el seno de 45, es lo que voy a usar como ángulo de referencia, y recordamos que el seno es y sobre r. Luego, coseno de 45 grados es x sobre r. Y finalmente, tangente de 45 grados es y sobre x. De esto, bueno, sabemos también que las otras funciones, las que son inversas, simplemente es haciendo estos cocientes al revés. Es decir, ponerlos, lo que está abajo, ponerlo arriba, lo de arriba, ponerlo justo abajo. Entonces, ahora sí, vamos a ver a qué equivalen estos datos. Debemos de recordar exactamente que el ángulo de 45 grados, ¿qué datos tiene importantes? Vamos a ver. Si nuestro ángulo es θ igual a 45 grados, significa que la longitud se obtuvo de aquí un nuevo ángulo de 45 grados y aquí mide 1 y aquí mide raíz de 2.
Esto, si no lo sabemos, hay que verificar el video donde se sacan las funciones trigonométricas exactas de ángulos de 30, 45 y 90 grados. Es importante para poder construir las figuras. Ahora de aquí me doy dando cuenta que esto es y en el plano cartesiano y esto es x, ¿ok? Entonces ahí tenemos todo. Ahora sí, ¿a cuánto equivale el seno de 45? Sería y, que en este caso vale 1, sobre r, que es el radio vector, que es la diagonal, que vale raíz de 2. Recordemos que esto racionalizado se coloca como raíz de 2 sobre 2. Y listo, ya tengo el seno de 45 grados. El coseno es muy similar. Es 1 entre raíz de 2, que es x. Entonces esto también me va a quedar raíz de 2 sobre 2. Ahora, la tangente es la que es diferente. La tangente es 1 y entre 1 x. Entonces esto me da 1. Ahí está, me queda justo así. Ahora ahí tengo las tres funciones principales. Una vez establecido esto, podemos olvidarnos de la figura. Y ahora, como estas funciones trigonométricas son de 45 grados, no me interesa 45, sino me interesa el de 315. Entonces, el cuarto cuadrante me dice exactamente cómo son tanto x y y. R, que es el radio vector, siempre va a ser positivo. Este no va a cambiar. Pero, x, como es en el cuarto cuadrante, bueno, pues es positivo. Mientras que y, como es en el cuarto cuadrante, es negativo. Entonces, estos datos sí son importantes, porque esto nos va a decir exactamente cómo van a quedar las funciones. Por lo tanto, el seno de 45, más bien no va a ser de 45, sino el que voy a aplicar será el seno de 315 grados. Sin embargo, este ángulo de referencia únicamente me sirve para saber a cuánto equivale. Pero ahora sí, como ya sabemos que está en el cuarto cuadrante, ¿a cuánto es o cómo es y en el cuarto cuadrante? Es negativo, entonces vendrá siendo menos, y será menos 1 entre raíz de 2, lo cual ya sabemos que me da menos raíz de 2 sobre 2. R no me interesa porque R siempre va a ser positivo. Entonces ya tengo aquí el seno de 315. Ahora, el coseno de 315, si lo sacamos de aquí también, nos auxiliamos de esto. X, como es en el cuarto cuadrante, pues es positivo. Entonces no va a haber cambio. Sigue siendo raíz de 2 sobre 2, que es R, que siempre es positivo. Ahí está, entonces no hay ningún cambio. Ahora, ¿cómo es la tangente de 45 grados con respecto a la de 315 grados? Entonces, acá tiene y, que en este caso es negativa, entonces tendría que poner menos, ¿sí? Y bueno, este menos entre este más, pues da menos al final, te va a tocar menos 1. Y listo. Ya tengo, ahí están los ángulos que son realmente los que me están pidiendo. Las funciones trigonométricas para el ángulo de 315. Sabemos que si aplicamos cotangente, secante y cosecante, lo que hacemos es nada más voltear estos valores y racionalizar o simplificar en caso de que se pueda. Y listo, de esta manera ya nos queda este ejercicio. Vamos con otro ejemplo para seguir clarificando esta idea. Ahora vamos a hacer lo mismo, ahora utilizando un ángulo que está dado en radianes. Tenemos que θ es 5 pi sextos. Entonces, hay dos maneras, o bien esto lo podemos primero ubicar en el plano cartesiano, convertirlo a grados y al final tendremos siempre lo mismo. Entonces, si lo ubicamos en el plano cartesiano, recuerden que aquí es pi radianes, mientras que el giro completo es 2pi. Entonces, si está dividido en sextos, significa que tendría yo aquí en cada, el pi como tal está dividido en 6 puntos. Entonces sería aquí 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5 y aquí 6. Entonces, ¿qué tendría yo? Si ya lo dividí, acá iniciando, idealmente sería en 0. Luego, si está dividido en sextos, sería 1 pi sextos. Luego sería 2 pi sextos, que se puede simplificar. Después sería 3 pi sextos, que también se puede simplificar. 4 pi sextos, que también se puede. Y 5 pi sextos. De tal manera que acá serían 6 pi sextos, pero 6 entre 6, pues me da la unidad. Por eso tenemos ahí pi. Entonces, si dividimos el plano cartesiano, así me doy cuenta exactamente dónde va a quedar el 5 pi sextos. Va a quedar aquí, en esta posición, en el segundo cuadrante. ¿Qué me dice la regla para el ángulo de referencia en el segundo cuadrante? Que es donde está quedando aquí mi ángulo. Me dice que el ángulo de referencia lo voy a sacar de 100, bueno, en este caso de pi, menos el ángulo que me están dando. Entonces, θ de referencia sería igual a pi menos, en este caso, el ángulo que es 5 sextos de pi. Y a este pi hay que verlo como 6 sextos. Entonces, 6 sextos menos 5 sextos, pues me queda 1 sexto. O mejor dicho, 1 pi sextos.
Este es mi ángulo de referencia, el que me va a servir. Entonces, esto de acá, bueno, nada más para tener una idea, si lo estamos haciendo en radianes, podemos llevar todo el ángulo así, en radianes. Entonces, el ángulo de referencia, lo voy a poner justo aquí, el teta de referencia que acabo de sacar es el de pi sextos. Ahora, ¿a cuánto equivale pi sextos? Pues equivale, si nos damos cuenta, al ángulo de, si pi vale 180 grados, 180 entre 6 equivale al ángulo de 30 grados. Entonces, voy a utilizar la figura geométrica del ángulo de 30 grados para poder determinar las funciones trigonométricas. Entonces tendría yo aquí seno de 30 grados igual a y sobre r, coseno de 30 grados igual a x sobre r y finalmente tangente de 30 grados y sobre x. Ahora, ¿qué figura le va a corresponder? Bueno, pues hay que armarla. Aquí recordamos que es un triángulo. Es así, esto. Como este ángulo es el que se dividió a la mitad, este es el de 30 grados. Esto de aquí vale 2, esto 1 y esto de aquí raíz de 3. Ahora, con esos datos podemos ya determinar, ¿sí? Aquí recordamos que el seno es cateto opuesto, entonces está enfrente, lo cual sería 1 sobre el radio, que vale en este caso, el radio siempre es la diagonal. Entonces vale 2, entonces sería 1 entre 2. Ahí está, tengo un medio. El coseno de 30 sería el seno, sería el cateto adyacente, que es este, que es raíz de 3 sobre r, que vale 2. Y finalmente y sobre x es 1 entre raíz de 3. Pero esto se racionaliza, recordamos que se multiplica a ambos lados y el resultado me queda raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Ahora ya tengo mis tres funciones básicas trigonométricas. Sin embargo, recordamos que no me piden estas, sino la que realmente me están pidiendo son las del ángulo 5 pi sextos. Entonces pondría yo el seno de 5 pi sextos, ¿ok? Esto aquí es igual, el coseno de 5 pi sextos, aquí es igual, y finalmente la tangente de 5 pi sextos. Los valores no van a cambiar, es decir, va a ser un medio, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 3. Lo que va a cambiar realmente aquí es exactamente algunos signos. ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué cuadrante se encuentra realmente 5 pi sextos? En el segundo. Entonces hay que analizar nuevamente esa parte. En el segundo cuadrante, ¿cómo son y y x? Aquí x es negativa, pero y es positiva. Entonces únicamente se van a afectar las que tengan x. De tal manera que esta tiene x, entonces se verá afectado. Su resultado sería menos raíz de 3 sobre 2. Le repito, r, que es el radio vector, siempre es positivo, entonces no me va a preocupar. Ahora aquí hay otra x, entonces también se va a ver afectada porque las x en el segundo cuadrante son negativas. Entonces pondría yo menos y el resultado es raíz de 3 sobre 3. La y, como aquí es positiva, pues no me afecta, ¿no? Más entre menos me da menos. Y esto tiene y entre r, la r es positiva y la y en el segundo cuadrante es positiva, entonces no va a haber ningún cambio. Me va a quedar así, un medio menos raíz de 3 medios y menos raíz de 3 sobre 3. Y listo, encuentro las funciones trigonométricas de un ángulo en el plano cartesiano.